Bendiciones, queridos hermanos. Espero que la estén pasando bajo la presencia de Dios, que todo esté bien. Les saluda el hermano Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Dándole gracias al Señor por el privilegio que me da de dar esta bendición. Espero que le prestemos atención. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Marcos 4, del 35 en adelante. Dice la palabra del Señor. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Dios Padre, que estás en gloria, bendito y alabado sea tu nombre. Dame la gracia, Padre, para poder dar esta bendición a través de tu santa palabra. Respáldame, cuida mi garganta, quita todo estorbo alrededor para que no haya interrupciones. Y a los que oyen esta palabra, ábrele su corazón para que puedan tomar aquello que se haga vida en su alma, que sean como unas perlas preciosas para ellos. Amén, Señor, y amén. Hermanos, nosotros ya que estamos hablando de tempestades, hemos navegado en una doctrina de poder, como es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, donde se habla mucho sobre el reino de Dios, donde se habla del poder que hay en las palabras del reino, el poder que hay en las palabras del reino. Pero muchas veces, con el tiempo, como sucede en estos días de tempestad, que como no nos reunimos, nos quedamos en la casa, pero quedarse en la casa hay un propósito en estos tiempos. Pero a veces nos quedamos en la casa para cómodos, a ver películas, a ver fútbol, a ver noticias, a ver cosas que no sean o que no son. Está bien quedarnos y oír palabra, leer la Biblia, hermanos, leer la Biblia y comentarla. Para eso Dios nos tiene en esta situación con un propósito. Pero dice acá que las palabras del reino no son lógicas,
si nosotros por más que la razonemos, no vamos a llegar a la mentalidad de Dios, a menos que le pidamos al Espíritu Santo, porque ese sí nos puede guiar. Al único que podemos recurrir, además de la palabra escrita, cuando no entendamos algo o tengamos alguna duda, pidámosle al Espíritu Santo, porque son cosas que no son lógicas. El poder de Dios a veces no se entiende, por mucho que la razonemos, pero allí están. Por ejemplo, es bien ilógico que un hombre abra las aguas del mar, pero es un hecho. ¿Qué tienes en la mano? ¿Por qué clamas a mí? Como que el Señor nos dijera: hijo, ¿por qué estás clamando? ¿Qué no sabes algo sobre lo que está pasando? Pareciera ilógico que yo te dijera: dame gracias por lo que está pasando. ¿Cómo que le voy a dar gracias a Dios por lo que está pasando? Que no lo entendemos. Es algo ilógico. ¿Cómo vamos a entender que vamos a vencer a un enemigo dándole vueltas a la ciudad? Y que en determinado día todos griten y los sacerdotes toquen las trompetas y los muros se vengan abajo. No tiene nada de lógica, hermano. Si para botar unos muros hay que tener, en ese tiempo, pues, no sé, pero con gritar. Pero así es Dios. ¿Qué lógica tiene? Porque no llega aquí de que el Señor haga barro con la saliva y la unte a un ciego y le diga: ve y lávate al estanque. No tiene nada de lógica. Lejos de eso, ¿qué puedes decir del Señor Jesús? ¿Qué brujo? No tiene nada de lógica. Con el otro, a quien le untó, le metió los dedos en los oídos y con su saliva, le puso saliva en la lengua de él y habló. No tiene nada de lógica. La mente, el razonamiento, por mucho que le pongamos, no tiene lógica. Hoy la iglesia, como esta barca, se tambalea. Se tambalea. ¿Por qué se tambalea la iglesia en estos tiempos? Porque como que nos hace falta estar reunidos en la iglesia, en el edificio. Sí, es necesario, hace falta. Pero ya vimos templo, casa en las prédicas anteriores. ¿Por qué Dios hoy nos quiere que estemos en la casa? Señor, ¿y qué no es tu templo? Ya sabemos que el templo no lo constituye el edificio, lo constituimos nosotros. Y es más, tú tienes un templo en tu corazón. Pero pareciera que, ¿cómo que no quiere Dios que nos reunamos? No, Él no está diciendo que no nos reunamos. Hoy nos está diciendo que nos reunamos en la casa. Pero como en la casa es difícil, hermano. Pero Dios está viendo eso. Si nosotros repasamos todos los juicios de Dios, Él quería, para liberar a Egipto, que todos estuvieran en su casa. Para los tiempos de Noé, cuando habían conflictos familiares, el Señor puso en la barca a la familia. Para tiempos de Sodoma, que son para los tiempos de juicios, el Señor salvó a la familia de Lot
Ahorita Dios quiere que nosotros tratemos con la familia, pero la barca se tambalea. ¿Por qué se tambalea? Porque oímos de aquí, oímos de allá, oímos noticias de aquí, oímos de allá, y entonces no sabemos qué hacer. La iglesia no sabe qué hacer. Algunos le echan la culpa a Dios de lo que está pasando, porque no entienden que son juicios. Otros que estamos en los partos de dolores. Pues sí, si estamos en los dolores de parto, eso significa que estamos en tribulación. Otros que estamos en tribulación o en la gran tribulación, y ahí está ese ir y venir. Otros que estamos en los últimos días, pero Mateo 24 nos dice bien claro que antes de los últimos días va a haber tribulación. Pero a veces como que se nos olvida que Dios tiene un propósito y que tiene control de todo. Fíjese bien, aquí nos narra que se levanta una violenta tempestad, a tal grado, dice la Biblia, que se anegaba. Cuando se anega algo es que le entra el agua, y a una barca que le entra el agua está próxima, si no se toman las medidas del caso, a que se hunda. Pero hay algo. Dice que el Señor estaba en la popa. ¿El qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo. Pero se dice que hoy la iglesia está dormida. Pero hay dos formas diferentes de ver el dormir. A veces el enemigo, la conciencia, busca cauterizarla, o sea, dormirla. A veces tantas noticias, la iglesia se duerme. Pero aquí el Señor estaba dormido, el Señor Jesús. Y llegan y le dicen los discípulos: ¿no te importa que perezcamos? ¿Que no somos los que te acompañamos, los que andamos contigo, y hoy te desatiendes de nosotros? ¿Qué no te importa? Ay, hermano. Y dice que el Señor no les dijo nada, porque Él tenía algo que decirles en ese momento. Porque vamos a ver el entorno de este versículo. Pero no les dijo nada. Bien dice, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. A veces es mejor quedarse callado. El Señor no les dijo nada a ellos, sino que se levantó y reprendió ¿a quién? Al viento, y le dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. No les habló a los discípulos, les habló al viento y al mar. No tiene lógica. Ya me imagino que ustedes salgan a la calle y digan: viento, cálmate. ¿Qué cree que pensarán los vecinos, hermano? Está loco. Porque no se apegan a la lógica. Pero nosotros sí sabemos que en las palabras hay poder. Que nosotros sí sabemos que las palabras tienen poder. Por eso, oigan, hermanos, hay que tener cuidado
en las palabras que proferimos hacia nuestros hijos, hacia nuestras esposas, porque tienen poder. Aquí está, el viento y el mar le hicieron caso al Señor Jesús. Algo ilógico. Pero vamos a ver otra parte de la Biblia donde nos habla el mar, y en el mar se dan tempestades y se dan lluvias. ¿Qué significa el mar? Pero bien, en Mateo 14, 22, dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Váyanse, les dijo, me esperan al otro lado, voy a despedir a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Ya hemos estado viendo cómo al Señor Jesús le gustaba ir al monte y solo, pero dice que iba a orar. Ahora era como quien dice: quiero estar solo, quiero hablar con mi Padre, quiero que me guíe, quiero que me diga si lo que estoy haciendo es del agrado de Él. Hoy, hermanos, en esta situación hay momentos en que nosotros debemos de buscar la soledad para preguntar, para tratar de hablar con el Señor y preguntarle: ¿por qué estoy así? Padre, estoy haciendo lo que te agrada a ti, ayúdame. Hoy es el momento. Dice: pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotado por las olas, porque el viento era contrario. La barca estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Que fíjese bien, la barca era azotada. Una simbología de la iglesia es la barca. La barca está siendo azotada. Dice, por las olas. Y las olas, pero sabemos nosotros que la iglesia somos nosotros. Entonces nosotros acá, cuando dice que nos azotan las olas, acordémonos que las olas significan opresiones espirituales en forma de pensamientos. Son opresiones, esas son las olas que nos están azotando en estos momentos. Opresiones espirituales en forma de pensamiento. Y esas opresiones nos causan ansiedad. Opresiones en forma de pensamiento, escuchen bien. Y cuando pensamos nosotros ya tenemos un preconocimiento por lo que oímos, hermanos. Por lo que oímos. Y en lugar de preguntarle al Espíritu Santo a qué se debe esto, hacemos uso de nuestra lógica, de nuestros pensamientos y le damos forma. Por eso llegan angustias en nosotros. Y dice acá, y el viento eran contrarios. Y el viento significa circunstancias adversas. Por un lado, hermanos, la mente. Y por otro lado, las circunstancias adversas. ¿Cómo se juntan en este tiempo las olas y el viento? No hay trabajo, es una condición adversa. No podemos salir a hacer lo que nosotros queremos, es una situación adversa. Porque a veces queremos hacer, óiganme bien, lo que nosotros queremos. Es raro que le preguntemos al Señor o le pidamos dirección al Señor.
hacemos lo que nosotros creemos que es bien. Esas son condiciones adversas. No hay trabajo, no hay dinero, pero es en la adversidad cuando el Señor va a probar tu corazón, y la bendición que te viene es grande, las promesas son grandes, pero hoy está probando el Señor tu corazón. Y dice acá: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Como ya se habían ido todos y él estaba en el monte, bueno, dijo, voy a alcanzarlos, va. Parece ilógico también, pero Dios es Dios. Ya se fueron, no hay barcos, me voy a caminar, caminando. Y no le dio, pues. Ilógico, ¿ah? Ilógico, usted lo haría caminar en el mar. Mire lo que le pasó a Pedro. Perdone la interrupción, hermano, pero algún día vamos a... Qué bonito que tuviéramos un estudio de grabación, va. Pero bien, ¿qué hizo Pedro? Pedro amaba al Señor, era aventado, pero Dios lo utilizó con un propósito. Ahí está Pedro y dice: y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. No lo conocieron, pero la voz sí la reconocieron. Y es que las ovejas reconocen la voz del pastor. Les habló el Señor Jesús, no dijo, Él es. Y les dijo: soy yo, no temáis. Esas palabras son las que nosotros debemos de tomar. Y en estos momentos nos está diciendo el Señor: yo estoy contigo, no temáis. Quita esas cosas de tu mente, que las olas y que los vientos no te hagan que tu barca, tu corazón se tambalee. No temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, aquí es como que si tuviera dudas. Le dice: si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Es que Pedro era intrépido, pero como que por ratito se hacía para atrás y ahí estaba. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, es que mire, nosotros podemos, el Señor me habló, pero como estamos en este mundo, mire lo que le pasó. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Cuando vio esas grandes olas, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Yo no sé si ustedes algún día han estado, bueno, algunos de la iglesia sí, han estado más allá de la reventazón. Pero cuando es calmado está bien, pero llega un momento en que uno, después de la reventazón, no ve la tierra. Y el que no sabe, entra ansiedad y se aflige. Las cosas que pasan en el mundo, estas ansiedades, estos vientos contrarios, hacen que nosotros tengamos miedo. Sí da miedo. Cuando se ven por las noticias tanto muerto. Pero dice acá, pero gritó diciendo: Señor, sálvame.
hay partes de la Biblia donde dice, clama a mí y yo te responderé. Y en Mateo 24, donde se habla sobre lo de la pandemia, ¿qué dice? Que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios nos está diciendo algo. ¿Por qué no lo hacemos? Señor, cuando dice sálvame, es ayúdame, sácame de esta situación. ¿Usted cree que el Señor, si usted es un hijo, lo va a dejar perecer? Pero como aquel le trabaja su mente. Dice acá, y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, oiga lo que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy volvemos al texto de cabecera, que era Marcos 4. Marcos 4. En el texto de cabecera vemos que el Señor estaba durmiendo. Y cuando le dijeron que si no les importaba su vida, Él no les contestó, sino que reprendió, dice acá, reprendió al viento y al mar. ¿Por qué no les contestó? En el 35 dice, es que hermanos, mire, a veces hay que leer despacito la Biblia. Ese día, caída ya en la tarde, pero en el transcurso del día, ¿qué hicieron? Si nosotros vemos en el 26, dice, en el versículo, en el 4:26 dice, en el 30, fíjese bien, ese día caída la tarde, dice, pero ¿qué hicieron en el transcurso del día? El Señor platicaba con ellos y les dice en el 30, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Acordémonos que el Señor les decía, en parábolas abriré mi boca, y en parábolas les explicaba muchas cosas que no eran para todos. Aún los mismos discípulos no lo entendían. ¿A qué comparar el reino de Dios? Y le dice, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Cuando el Señor habla de mostaza, ¿a qué se refiere, hermano? ¿Qué dice la palabra? Si nuestra fe, o sea que les estaba hablando de la fe, y el Señor ya sabía que les estaba hablando de la fe y les iba a probar la fe. En el 34 dice, y sin parábolas no les hablaba, sino que los explicaba, que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Él hablaba en parábolas, muchos no lo entendían, aún ni los discípulos, pero después se los explicaba a los discípulos. Les estuvo hablando de la fe y dijo, hoy les voy a probar si en realidad están agarrando lo que les estoy enseñando. Se van en la barca, viene la tempestad, él le había mandado la tempestad, hermano, si Dios tiene control, ¿no? Y él tranquilo,
a dormir. Quiero ver si estos tienen fe. Porque mire lo que le dijo a Pedro. A Pedro, volviendo a Mateo 14, le dice a Pedro: y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Claro, reprendió y después sobrevino la calma. Eso mismo nos puede estar diciendo el Señor en estos momentos. ¿Por qué dudas? Y es más, el Señor Jesús estaba tan tranquilo porque Él sabía que no podía morir, porque tenía, oigan hermanos, porque tenía que cumplir el propósito de Dios. Él ya sabía. Es que es la seguridad que nosotros debemos de tener. Él sabía que no había cumplido el propósito para con su Padre, por tanto no podía morir. Si usted tiene, hermano, si usted fue conocido de antemano, si usted fue llamado, si usted fue predestinado para un propósito de Dios, no le va a pasar nada mientras usted no cumpla ese propósito. Si el propósito, esta es otra cosa, si el propósito ya se le olvidó, se lo va a recordar. El virus se ha llevado a muchos cristianos y pastores. Muchos de los cristianos, y no es porque hayan estado en pecado, no, se lo llevó a algunos por desobedientes y a otros porque se habían retirado, y Él ha puesto esta situación para que vuelvan a la iglesia. Y a otros les ha llegado el virus y los ha rescatado como para afianzar la fe y que ellos reaccionen y el Señor les diga: yo tengo un propósito contigo, pero no lo estás realizando. Te estás olvidando de Él porque has puesto la vista en las olas y en el viento del mar, porque el viento te es contrario y las olas te traen, te ahogan, te angustian. Eso es lo que está pasando. No esperemos eso, hermano. No esperemos eso. Ustedes saben, muchos de ustedes tienen un llamado. Lo que pasa es que los vientos y las olas están haciendo que su barca tambalee. Mire hasta dónde hay un propósito firme. Estamos hablando de tempestades. Vamos a hablar de una última tempestad. Hechos 27:23. Hechos 27:23. Cuando veo así es porque veo el tiempo. Hechos 27:23. Aquí está Pablo, aquel hombre que persiguió al Señor Jesús, aquel hombre que mandó, que metió presos a muchos de los discípulos del Señor. Pero Dios tenía un propósito con él. Y llegó un momento que le dijo: basta, Pedrito, basta, Pablito. Eso puede pasar contigo, que puede decir: basta, hasta aquí, ya no más. Y un momento, ustedes saben la historia, lo cegó, cayó al suelo y le dijo, oigan estas palabritas: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es para ti, querido hermano, ir en contra de la voluntad de Dios.
no puedes. Y vino Saulo, porque entonces era Saulo, y le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí en otra parte dice, ¿qué quieres que haga? Veamos las palabritas. El Señor te dice, no temáis, pero también no permitas que el Señor te haga que le preguntes qué quieres que haga, porque ya lo olvidaste, y te mande una situación. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero ese mismo Saulo, ya convertido en Pablo, lo agarra el Señor y él tiene que comparecer ante el César. Y mientras no comparezca ante el César, a él no le puede pasar nada, porque tiene que cumplir con el propósito de Dios. A ti no te puede pasar nada porque tienes que cumplir, si es que Dios tiene un propósito contigo, hasta que lo cumplas. Y mira el Señor cómo va poniendo las situaciones. Se lo llevan y a la par va la orden de un centurión que se llama Julio. Esto no voy a leer todo, estaba más, esto está en Hechos 27:1. El centurión se llama Julio, pero a Julio, fíjate que le puso un centurión que vio la gracia en Pablo, le cayó bien Pablo. Así es que dice en el 3 que Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Dios en este momento va a poner a personas que nos van a tratar con benevolencia, porque Dios va a poner su gracia en nosotros. Y dice que salieron en el barco y lo mismo, dice que los vientos eran contrarios. En el 7 dice que con dificultad iban porque el viento no les permitía avanzar. Hay muchas cosas que los vientos, que esos pensamientos, que esas circunstancias no nos hacen avanzar. Sé que mire, la palabra es tan linda, hermano. Dice que no podían avanzar porque los vientos eran contrarios. Y en el 9 dice que había pasado mucho tiempo, dice. Y Pablo los amonestaba, los exhortaba, les decía de que no era conveniente. Pero en el 11, Julio, el amigo de él, se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. A veces esto nos está enseñando que a veces nos persuade más, no la palabra, sino lo que estamos oyendo por nos persuade más eso que, ay Señor, abre el corazón, porque aquello lo estamos viendo y le hicieron caso, y el resultado desastroso. Dice, bueno, siguió y dice que llegó un tiempo en el 27:14 que dice que comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y en el 15, y siendo azotada la nave, dice, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Pongan atención en esto. Aquí es cuando ya a veces se pierde la fe en Dios. De todos modos, esto ya no va a pasar. Hay que hacer, hay que ver. De todos modos perdieron la fe en Dios. Por lo que estuvieron oyendo. De todos modos, si me tengo que morir, de todos modos nos vamos a morir. ¿Y tu fe dónde está, pues? Y vas a creer que el Señor te va a dejar ahí. Si tiene un propósito con vos,
hasta te puede agarrar fuerte la situación para sacarte a flote. Y dice acá, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Bueno, pasó todo esto, tormentón que sacudió fuertemente, dice que llegó un momento en que pasaron muchos días, 21 dice, pasaron muchos días sin comer. Pasaron muchos días sin comer. Usted no tiene una situación así, hermano. Yo creo que más de algunos están comiendo más de la cuenta. Pero dice, oigan lo que dice Pablo, toma otra vez la palabra y le dice, pero ahora os exhorto, hermanos, a tener buen ánimo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. ¿Por qué les dijo eso? La respuesta está en el 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Si el Dios de quien sos y a quien servís es el Dios Altísimo, Él te va a mandar un ángel para que te proteja. Esto es la ministración a cielos abiertos, ministración angelical, que tú y muchos de la iglesia la conocen. Denle órdenes a los ángeles, toquen el shofar, quienes tienen, saquen la vara, la espada. ¿Por qué se desaniman? ¿Que no aprendieron eso? No les dio resultado. Y si les dio resultado, ¿por qué van a abandonar algo que les dio resultado? ¿Por qué? ¿O se están dejando ir a la deriva? Por lo que... Mejor esto. Y dice acá, esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer. Aquí está, no se podía morir porque tenía que comparecer ante el César. No temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. A ti te está diciendo el Señor, no temas. Cuando dice a Pablo de que le ha concedido todos los que navegan contigo, bien te puede decir el Señor, yo te he concedido a todos los de tu casa. Yo te he concedido a todos los de tu casa. A todos los de tu casa. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Confío en Dios en que acontecerá como está aquí tu promesa. ¿Dónde? Aquí. Aquí no, aquí esto, porque esta es la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Le doy gracias a todas aquellas personas que han colaborado con los lunes de honra al Señor, porque ya fuimos a hacerle el depósito al hermano y eso me llenó de satisfacción. La iglesia tiene que honrar a Dios más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Oigan esa alabanza. Oigan esa alabanza. Paz en la tormenta. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Pero óiganos, acercarnos.
paz en la tormenta. Oigan esa alabanza. Te está diciendo que aun a pesar de que los vientos soplen, que las olas te hagan perder toda esperanza, en medio de la tormenta, ¿quién está? En toda esta situación que estamos pasando, hermanos, Dios está con nosotros. Nos está diciendo que debe de haber paz en la tormenta. Mi paz os dejo, dijo el Señor Jesús. Y cuando la paz del Señor está en nosotros, esa es su presencia. No tenemos por qué temer. Confiemos enteramente en Él, en que Él nos va a sacar adelante. Doblemos rodillas en la casa. Leamos la Biblia. Comentémosla. Y Dios se va a agradar de ustedes. Los ojos de Dios recorren la tierra. Los recorren para ver si nosotros estamos haciendo lo que le agrada a Él. Gracias, Padre, por esta bendición que me has dado de predicar tu palabra. Ahí están tus hijos. Ahí están tus hijos, los de la iglesia. Ese pequeño remanente, cuídalos, Padre. Son tuyos, como yo soy tuyo. Que el Señor me los bendiga, hermano, sobremanera. Que los bendiga hasta que sobreabunde para que ustedes puedan colaborar con el propósito de Dios y poder compartir con los hermanos. Nos vemos hasta la próxima. El Señor me los bendiga.